El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde, amados hermanos y amigos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz del Creador sea con usted y con todo el ambiente que le rodea en este precioso día. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están terminando esta semana laboral. Para llevar el sustento a su hogar, que Dios le dé la fortaleza necesaria para terminar este día, llevando siempre nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios cumpla el propósito de nuestra vida, o que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y nos dé la fortaleza que nos da cada día para vivir el día tras día, y que podamos vivir conforme a su palabra para agradarle en todo, para poder recibir esa salvación y poder llegar ese momento donde Dios nos pueda decir: ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Pasa el gozo de la salvación. Este es el desayuno espiritual, el que comienza como un desayuno, pero muchas veces se transforma en almuerzo, pero no deja de ser la poderosa palabra de Dios. Para aquellos que están viendo este programa de hoy, el conocido Día de las Brujas, conocido como el día de Halloween, día que el cristiano no celebra, ni ellos lo celebran, ni permiten que sus hijos tampoco lo celebren, porque se trata también de educar a nuestros hijos y dejarles saber las cosas que provienen de Dios y que no provienen de Dios, porque nosotros como cristianos debemos de participar de las cosas que provienen de Dios a través de su palabra. Así que mucho cuidadito con celebrar el Halloween, porque eso no es de cristianos, de personas que siguen a Cristo. Y si usted tiene algún fundamento bíblico que respalde la celebración de Halloween, le exhorto a que en este video deje el comentario y nos deje saber de dónde usted sacó que usted como cristiano puede celebrar el Halloween. Así que no seamos insensatos, seamos entendidos, porque el Espíritu nos guía a toda verdad y justicia. Pero hoy vamos a hablar en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso del 8 al 11. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios estampada en esta Biblia: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra nos ayuda, nos alimenta. Tu palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por Jesucristo y la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias por esta oportunidad de poder ser hijos de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús.
Amén, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea dirigida por tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez hablo Dios, 2 veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Y yo quisiera predicar en esta mañana bajo el tema de regreso a la esclavitud. Me llama la atención porque el apóstol Pablo está hablándole a una iglesia que conoce el evangelio, a una iglesia que conoce el verdadero camino. Está hablándole a una iglesia que él preparó, que él capacitó. Pero pareciera cuando leemos este texto bíblico que la iglesia que salió de la esclavitud quería volver a la esclavitud, a los pobres rudimentos, como dice aquí el verso bíblico, a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Me llama la atención porque cuando Moisés liberta al pueblo de Egipto, Egipto es símbolo del mundo. Cuando estábamos nosotros en el mundo, en delitos y en pecado, esclavos del pecado, esclavos de la vanidad, esclavos de la seducción, esclavos del adulterio, esclavos de la fornicación, esclavos de toda obra carnal, esclavos de las tradiciones del mundo. Y Dios nos liberta y nos quita de esa vana manera de vivir que nosotros teníamos cuando no conocíamos a Dios. Por eso es bien dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Éramos esclavos porque no conocíamos la verdad. Lo que nos hizo salir de esa esclavitud es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. No fue por María, no fue por José, no fue por los discípulos. Fue Jesucristo el que dio su vida con nosotros, por nosotros en el madero, para que nosotros le siguiésemos a Él. Esa es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Una libertad para adorarle. Una libertad del pecado. Dios nos libertó del pecado, de la muerte. Dios nos libertó de nuestros propios caminos, de nuestras propias concupiscencias. Y a veces nosotros queremos regresar siendo esclavos de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio entendimiento, de nuestros propios caminos, de nuestros propios rudimentos, de una vida que vivíamos vana. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: me temo de vosotros que yo haya trabajado en vano con vosotros. O sea, me temo de que lo que yo les enseñé, ustedes no hayan puesto interés. Me temo de lo que yo enseñé a ustedes no lo estén viviendo. Entonces, hoy en día se enseña el evangelio, se enseña el camino, porque la Biblia dice que esta palabra es apta para redarguir, corregir, exhortar, enseñar con toda paciencia y doctrina. Esta palabra, que es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, a estos hombres que Dios les dio esa oportunidad de escribir y de llevar a cabo estas escrituras para que usted y yo tuviéramos este libro tan preciado de la vida, que salen todas estas palabras de la boca de Dios. Por eso, cuando hablamos al principio de las celebraciones, usted tiene que tener un base y fundamento bíblico para usted efectuar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza correcta. Por eso, cuando se habla de sana doctrina, se habla de una doctrina que viene a través de la enseñanza correcta bíblica y de la interpretación del Espíritu. Porque estas palabras son espíritu y son vida, hermano. Entonces, si usted y yo no tenemos una relación con el Espíritu Santo, si usted y yo no tenemos una relación con el Espíritu Santo que nos guía a saber de justicia, comenzamos a leer la palabra de Dios y comenzamos a buscar
vivir a lo que nosotros nos parece que son las cosas. Pero no se trata de lo que nosotros nos parece lo que son las cosas. Se trata de vivir lo que está en la palabra de Dios, porque la palabra no se acomoda a usted. Usted se acomoda a la palabra. La palabra no vive lo que usted quiere. Usted se acomoda a lo que la palabra quiere que usted viva, porque sale de la boca de Dios. La haya dicho Pablo, la haya dicho Juan, la haya dicho Pedro, la haya dicho Mateo, la haya dicho Lucas, la haya dicho Santiago. Esta palabra es inspirada por Dios. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Por eso la Biblia dice, ay de aquel que le quite y le añada a esta escritura. Ay de aquel que le quite y le añada la palabra a esta escritura. No le podemos quitar la validez de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Mateo, de lo que dijo Lucas, para ponernos a nosotros a evaluar el nivel de cada uno y quién dijo y quién no dijo, porque la misma Biblia dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. No fue que ellos quisieron escribirla porque quisieron escribirla, sino porque Dios puso en ellos el escribir la palabra para que usted y yo la tuviéramos, pero sale de la boca de Dios. Los hombres la escribieron, pero salen de la boca de Dios. De hombres espirituales llenos del Espíritu, de hombres relacionados con Dios. Por eso yo siempre recalco la importancia de andar en el Espíritu. Porque la Biblia dice, andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es morir pues lo terrenal en vosotros. Porque lo terrenal en vosotros era la esclavitud que nosotros vivíamos. Por eso estábamos en este mundo y no podíamos seguir a Jesucristo. Porque el mundo nos esclavizó. Pero la Biblia dice, el mundo pasa en sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea que si usted está viviendo un evangelio conforme a este mundo, usted está viviendo en una vana manera de vivir, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Porque por algo usted no llegaba a los pies de Cristo. Porque el mundo, sus deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, dice la Biblia, sino provienen del mundo. Muchas tradiciones provienen del mundo, muchas festividades provienen del mundo, no tienen origen bíblico. Mas sin embargo vemos muchas veces lugares celebrando, cristianos celebrando cosas que el mundo celebra, cosas que fueron traídas del mundo, cosas que no tienen origen bíblico, no tienen fundamento bíblico. Por eso cuando usted va a celebrar algo, cuando usted va a vivir algo de la palabra de Dios, una sana doctrina, tiene que tener una base y un fundamento bíblico. Si no hay fundamento y no hay base bíblica, pues usted como cristiano no puede estar participando de estas cosas, como lo es el Halloween, como lo es el día, supuesto día del amor y de la amistad. Entre otras cosas, los holidays que vienen, ahí Dios no está metido. Ahí Cristo no está metido. Si han querido llevar a que Jesucristo está metido en el holiday y que el cumpleaños de Jesucristo y que vamos a celebrar el cumpleaños y nacimiento de Jesucristo, eso no tiene origen bíblico. Eso no tiene fundamento bíblico. Primeramente, Jesucristo en ningún momento dice la palabra conmemoren mi nacimiento. La última cena que estuvo con sus discípulos habló de su muerte y de su resurrección, pero no habló de su nacimiento. Por eso no hay una fecha exacta de cuándo Jesucristo nació. Pero sabemos que en diciembre, el día que se celebra la tradicional Navidad, Jesucristo no nació ese día. Entonces, si no nació ese día, ¿qué estamos celebrando? No hay fundamento bíblico. Y si usted tiene un fundamento bíblico que le asegure que Jesucristo nació ese día, donde el mundo celebra la Navidad de Santa Claus, donde el mundo regala, oye, porque si estamos celebrando el cumpleaños de Jesucristo, ¿por qué le regalamos a los demás?
¿Por qué tenemos un árbol de Navidad? ¿Por qué tenemos luces en nuestra casa? ¿Por qué estamos celebrando el Papá Nicolás? Es que no hay ningún origen bíblico para estas festividades que se aproximan, sean de cristianos. Aleluya. Yo se los dije que el desayuno espiritual muchas veces se convierte en almuerzo. Para usted enseñar algo, usted tiene que tener una base bíblica que respalde lo que usted está diciendo. Y hay algo que no respalda en la Biblia del nacimiento de Jesucristo, que lo quieren poner como que es ahora en diciembre cuando se celebra la supuesta Navidad. Pero no hay una certeza de que fue así. Entonces, no podemos enseñar algo que no tenemos fundamento por enseñarlo. O es que lo que pasa es que eso viene en una tradición de tiempo en tiempo en la iglesia, qué sé yo, qué cosa. No, si no hay fundamento bíblico, aquí no hay tradición. ¿A qué estamos siguiendo? Entonces ahí es que se basa lo que la Biblia dice, doctrinas de hombre y mandamientos de hombre, que no hay origen bíblico. Incluso hay maneras de vestir en la iglesia que no tienen origen bíblico. Hay formas de vestir donde muestran todavía su desnudez que no tienen origen bíblico. ¿Por qué, hermano? Porque según el pueblo, Moisés lo saca de Egipto. Cada vez que el pueblo se conseguía con una prueba como el Mar Rojo, que fue la primera prueba que encontraron, lo primero que le dijeron a Moisés, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Porque la gente había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de la gente. Por eso le recordaban a Moisés y le decían, para esto nos traíste aquí al desierto para morir. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Después que cruzan el Mar Rojo y siguieron más adelante y tuvieron sed y tuvieron hambre, lo primero que salieron fueron del líder a decirle, para esto nos traíste aquí. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? En Egipto por lo menos teníamos que comer, aquí no tenemos que comer. La gente volviendo a la esclavitud, porque salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Salieron del mundo, pero el mundo no salió de ellos. Entonces estamos viviendo donde la gente está retrocediendo. Ahora, ¿pero por qué están retrocediendo? ¿Por qué el tema de este día es regresando a la esclavitud? Porque la gente han dejado de ser espirituales. Comenzaron en el espíritu, esta iglesia de Gálatas, pero dice el mismo apóstol Pablo que terminó en la carne. Entonces dice, comenzaron en el espíritu y vais a terminar esta carrera en la carne. Por eso está diciendo el apóstol Pablo, en vano he trabajado con vosotros. Lo que yo les he enseñado no proviene de mí, proviene de Dios, proviene del Espíritu. Ustedes estaban espirituales cuando ustedes absorbieron la doctrina, cuando ustedes entendieron el mandamiento, cuando ustedes entendieron la enseñanza, cuando ustedes, ese tiempo que ustedes estaban en el Espíritu, ustedes absorbieron todas estas cosas y estuvieron de acuerdo porque el Espíritu nos pone de acuerdo y nos une. Pero ahora que ustedes están en la carne, ahora que ustedes están sin buscar de Dios como debe ser, ahora ustedes entonces no quieren agradar a Dios como hay que agradarle. Porque cuando estamos en la carne no quiere agradar a Dios. La carne lo que piensa es en el mundo. La carne lo que piensa es en Egipto, en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida que provienen del mundo y no provienen de Dios. Entonces el peligro de vivir un evangelio en la carne, habiendo conocido la verdad en el Espíritu, es el peligro más grande, porque entonces el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes guardan los días, los meses y los tiempos y los años.
Ustedes celebran todo. Yo me temo que lo que yo le enseñé a ustedes se haya echado a perder. Yo no creo que lo que yo le enseñé a ustedes haya sido en vano. ¿Por qué ustedes quieren retroceder? ¿Por qué ustedes quieren volver hacia atrás? ¿Por qué el pueblo que salió de Egipto cada vez que se encontraba con un problema, lo primero que le decían al líder era: ¿por qué no nos dejaste en el mundo? ¿Para qué nos sacaste de allí? Entonces muchas veces nos conseguimos nosotros diciéndole lo mismo a Dios. Para esto tú nos salvaste. Para esto tú nos diste salvación. Para pasar por estas vicisitudes, para pasar por estos problemas. Porque cuando entramos en las obras de la carne, comenzamos a pensar otra vez en todo lo que el mundo nos dejó y nos contaminó. Que se supone que nosotros nos limpiemos de eso. Por eso se trata de santificarnos y vivir como santos, separados en luz, separados para Dios, consagrados para Dios, viviendo la palabra, no mirando atrás. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo corro esta carrera de tal manera que la obtengo. Yo no corro esta carrera mirando hacia atrás. El pueblo de Gálatas, Pablo le está diciendo: ¿qué hacen ustedes mirando hacia atrás cuando ustedes estaban mirando hacia el frente? Cuando ustedes estaban caminando bien, cuando ustedes estaban haciendo la cosa correctamente. ¿Qué hacen ahora ustedes mirando hacia atrás? ¿Qué hacen buscando? ¿Qué se les perdió? ¿Qué se nos perdió a nosotros en el mundo? Estábamos siendo esclavos del mundo, esclavos de la corrupción, esclavos del pecado, esclavos de la concupiscencia, esclavos de la seducción, esclavos del adulterio, esclavos de todas las obras carnales. Éramos practicantes de toda obra carnal y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y habla de las cosas semejantes a esta. Cuando habla de las obras de la carne, también habla cosas semejantes a esta. No pueden agradar a Dios los que viven en la carne. Por eso están mirando otra vez a Egipto. Por eso otra vez que pasan por la prueba y por el momento difícil, lo primero que miran es a Egipto. Porque no tienen la llenura del Espíritu. Entonces tenemos que tener cuidado con vivir un evangelio mirando a Egipto, vivir un evangelio mirando al mundo, vivir un evangelio con deseos de volver a la esclavitud otra vez que teníamos antes. Éramos esclavos de concupiscencia, éramos esclavos de nosotros mismos, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la vanidad, éramos esclavos de la vanagloria, éramos esclavos del orgullo. Éramos esclavos de la mentira, éramos esclavos de los falsos dioses, éramos esclavos de la idolatría, éramos esclavos, amén, quizás de la hechicería, éramos esclavos de la adivinación, éramos esclavos de los horóscopos, éramos esclavos de tantas cosas y Dios nos saca de ahí, nos libra de ahí, nos limpia de ahí, nos pone en lugares altos. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo y el que no naciere del agua del Espíritu. Por eso la Biblia dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Negarnos a nosotros mismos es no mirar a la esclavitud, es no mirar atrás, porque no se te ha perdido nada. Lo que dejaste atrás era lo que te tenía esclavizado. Pero como vuelvo y repito, mucha gente salieron de Egipto a la tierra prometida, pero se tardó 40 años el proceso. Se supone que no se tardara 40 años. ¿Por qué se tardó? Porque caminaban 2 pasos para adelante y 3 pasos para atrás. Caminaban 2 pasos en fe y el resto eran mirando al mundo, mirando lo que dejaron, tratando de traer lo que dejaron a ellos. Por eso yo siempre digo, hay personas que Dios los saca del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. No se han santificado.
Porque para que el mundo salga de ti, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, usted tiene que santificarse. Usted tiene que buscar la llenura del Espíritu. Usted tiene que hacer morir lo terrenal en usted. Usted tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán añadidas. Pero hay personas buscando las añadiduras y no buscando el que la añade. ¿Y cómo vamos a recibir algo que tú estás buscando por tu propia cuenta, pero no estás buscando el que la da? No estás sirviéndole al que la da. Entonces, por eso el tema de esta mañana es regresando a la esclavitud. ¿Usted cree que regresando a la esclavitud las cosas se van a ir mejor? ¿Usted cree que regresando al mundo, regresando a esa vana manera de vivir que usted tenía, las cosas le va a ir mejor que en Cristo? Y a veces tenemos nuestra mirada mirando hacia atrás, pero decimos que amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, hermano, cuando verdaderamente queremos agradar a Dios en nuestra vida, cuando verdaderamente queremos buscar la salvación de nuestra vida y alcanzar esa salvación, no podemos estar mirando hacia atrás. Ay, Señor, si yo no pasaba por esto cuando yo estaba en el mundo, ¿por qué estoy pasando por esto ahora? Estás mirando hacia atrás. Ay, si yo no tenía tantos problemas como los tengo ahora, Señor amado, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Están mirando hacia atrás. Hoy dice, ¿por qué estoy pasando por esto? Y mañana dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces quiere decir que usted está como las olas del mar. Un día está bien, un día está mal. Un día está para adentro, otro día está para afuera. Un día es cristiano, otro día está mirando al mundo. Un día está bajo el Espíritu y otro día... Es que no puede ser así. O tiene el dominio de tu vida el Espíritu, o tiene el dominio de tu vida la carne. Por eso la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, ellos cantan, alaban, glorifican a Dios, levantan las manos arriba, pero todo lo hacen por hacerlo, porque su corazón, su vida, sus pensamientos todavía están en el mundo. Porque ellos salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Entonces el problema de que hoy en día tenemos una variedad de evangelio y una variedad de caminos cuando el camino es uno. Por eso hoy en día tenemos caminos neutrales. Que ni soy de Dios ni soy del diablo. Ni obro en el espíritu ni obro en la carne. Entonces eso sería una barrabasada. Eso sería un plegoste. Eso sería algo sin entendimiento. Porque la Biblia dice que aquí hay solamente dos caminos. El camino que te conduce a la vida eterna y el camino que te conduce al infierno eterno. Hay un camino al cielo y hay un camino de condenación. Hay una vida eterna en la presencia de Dios y hay una eternidad en el infierno. El fuego ardiente, donde el gusano no muere, donde el tormento es continuo. Entonces nosotros debemos de establecer nuestra vida y vivir todo a través del Espíritu y a través de su palabra. Que todo lo que usted enseñe esté basado en la Biblia. Tenga fundamento bíblico. Que de la manera que usted viva esté basada en la palabra de Dios. No podemos vivir un evangelio a lo loco. Porque Dios no tiene locura. Porque el Espíritu es fiel y verdadero. El Espíritu es el que nos guía a la verdad y a la justicia de Dios. No podemos ser justos e injustos a la misma vez. No podemos servir a Dios y servir al diablo. No podemos sentarlo a la mesa a los señores. No podemos servir a los señores. No podemos dar dos aguas. La damos dulce, la damos amarga. No podemos caminar buscando a Dios, pero mirando lo que se quedó Egipto cuando viene el momento de la prueba. En el momento de la prueba es que se conoce para dónde es que tú estás mirando. ¿Quién es el blanco en tu vida? En los momentos de los días feriados hoy tenemos que ver a quién es que estamos siguiendo, qué es lo que estamos festejando. Si verdaderamente lo que estamos festejando tiene un origen bíblico, está aquí en la Biblia. No seguir porque otro lo dijo, no seguir porque por años usted lleva celebrándolo. Yo también lo celebré por años.
Pero lo hice en mi ignorancia porque no me dediqué a buscar y a escudriñar la palabra de Dios. Mas la escudriñé, busqué, pregunté a Dios, busqué en el Espíritu y fui donde la presencia de Dios. Y no hay ningún fundamento bíblico, ninguno. Y si usted lo tiene, déjeme un comentario o envíemelo por WhatsApp al 570-815-5618 a ver en dónde está plantada su doctrina. Porque si estamos enseñando algo que no tiene origen bíblico, que es una mentira, pues no estamos enseñando una sana doctrina. No estamos alimentando al pueblo y no estamos fundamentando al pueblo en una verdad bíblica. Porque de ahí es que se tiene que hablar, de la palabra, del Espíritu. Así que no miremos hacia atrás y no regresemos a la esclavitud. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima el desayuno espiritual. Eso ha sido todo por hoy. Un abrazo y pasen un excelente día. Amén.